La primera ponencia. La primera ponencia está compuesta de Laura Cuevas Saavedra y Esmeralda Calvente de la Torre. Su ponencia se titula No más voces silenciadas. Laura es presidenta de la asociación Lulacris con el abuso sexual infantil, superviviente de ASI. Ha sufrido abusos en la infancia en el ámbito familiar por su padre biológico desde los 6 años hasta los 16. Su lucha diaria es dar herramientas para la prevención y erradicación de los abusos sexuales a menores. Esmeralda es psicóloga de la asociación Lulacris, especializada en educación sexual y de género. Muchas gracias. Buenos días, como ha dicho mi compañera, mi nombre es Esmeralda, soy psicóloga general sanitaria y me especialicé en educación sexual y de género y en sexología, precisamente por la labor tan importante y necesaria lo necesario que es sobre todo en nuestro día a día, ¿no? Cuando era pequeña, pues al final la educación que recibíamos en el colegio era una vez en toda la ESO, un taller de educación sexual y deja de contar, ¿no? Y tampoco hablábamos con nuestras familias, ¿no? Era un tema tabú que vamos a ver también en esta ponencia de hoy la importancia de eso para prevenir el abuso, ¿no? En este caso sexual infantil. También agradecer a la Asociación Victoria Kent por contar con nosotros en el día de hoy y con la asociación y disculparme, perdón. Y disculparme también porque mi compañera Laura Cuevas, la presidenta de la asociación, no ha podido asistir presencialmente porque le ha surgido un imprevisto, pero sí que ha querido estar contándonos su historia en primera persona como víctima de abuso sexual infantil a través de un vídeo que lo vamos a poner a continuación, que no sabemos los problemas del directo. Hola, buenos días. En primer lugar, quería pediros disculpas porque por un imprevisto de última hora me ha sido imposible estar hoy con vosotros. Mi nombre es Laura Cuevas, soy la presidenta de la Asociación Lulacris contra el Abuso Sexual Infantil y soy superviviente de ASI. Quisiera contar mi historia porque a través de mi testimonio quiero haceros ver cómo se siente un niño cuando es abusado. Mis abusos comenzaron desde muy pequeña. Creo recordar que tenía 5 o 6 años, no lo recuerdo bien. Pero sí, este primer abuso me dejó marcada de por vida. Yo recuerdo que tenía la costumbre, ¿no?, de irme siempre a jugar a la cama de mis padres y por aquel entonces mi madre era la que trabajaba y mi padre era el que se quedaba a cargo de nosotros. Aquella mañana me levanto, ¿no?, y recuerdo perfectamente, ¿no?, que me puse a jugar a caballito, como siempre hacía con mi padre, pero según iba pasando yo iba sintiendo que aquel juego al que habíamos jugado muchas mañanas era diferente. Yo le miraba, sobre todo su mirada, ¿no?, la vi que empezaba como a brillar, sentía ese movimiento, ¿no?, que sentía cada vez más agitado y que empezaba a asustarme y que no sabía realmente qué es lo que pasaba, pero sí sabía que no me gustaba. Empecé a decirle que quería parar, que no quería seguir jugando, pero él me apretaba fuerte con sus manos y no paraba. Me puse a llorar y de repente mi padre me alzó hacia la cama y me dijo: quédate quieta. Dice, solo es un juego. Dice, y esto no se lo puedes contar a nadie. Esas palabras se me quedaron grabadas a fuego lento el resto de mi vida. Después de terminar, yo me quedé totalmente conmocionada. Yo no entendía qué había pasado. Mi padre me había desnudado por completo. Lo había sentido detrás mía jadear, respirar fuerte. Y yo no entendía nada de eso lo que había pasado. Y sí que me sentí con miedo, asustada, queriendo escapar de aquella situación que me fue imposible escapar. Y mal por lo que había pasado sin entender nada. Después lo que siento es como mi padre cambia de una actitud que había tenido, ¿no?, de autoritaria, ¿no?, a decir esto se hace y tú callada, le veo ese
Después de aquella primera vez, los abusos continúan hasta los 15 o 16 años. Yo quiero transmitiros qué es lo que siento durante toda esa infancia, ¿no? Cómo me siento, que me siento totalmente vulnerada, me siento sola, me siento que no sé dónde acudir, a quién pedirle ayuda. Son tantos los años que mi padre me había sometido y me había hecho sentir culpable que soy incapaz de contar nada, porque pienso que yo voy a ser la culpable de romper a la familia, voy a ser la culpable de hacerle ese daño a mi madre, y durante años y años callo y estoy en silencio. Este silencio al final lo que me conlleva es que me amplía más las secuelas y los traumas debido al tiempo que sufro los abusos. Yo pienso que si desde pequeña, ¿no?, pues hubiera estado preparada, ¿no?, bien por la familia, ¿no?, porque se hubiera hablado más en la familia, o bien porque en el colegio hubiera habido más herramientas, igual mis abusos no serían tanto en el tiempo. Porque el problema de los abusos que sufrí fue que según avanzaban en el tiempo, también iban avanzando en la intensidad y llegué a sufrir pues violaciones, ¿no?, que es algo que es lo que más me ha costado superar y lo que creo que aún no he llegado a hacer. Los traumas y las secuelas que me dejaron los abusos fueron devastadores. Crecí con una baja autoestima que me impidió pues relacionarme como una persona normal. Tenía mucho miedo, mucha negatividad, desconfiaba de todo el mundo. Sufrí de ansiedad, sufrí de depresión, fui sumisa, dependiente, me hice adicta al trabajo porque yo necesitaba tener mi cabeza totalmente ocupada, quería no pensar, quería que no me llegaran esos recuerdos, y la única forma de hacerlo era trabajar y vivir para el trabajo. Durante toda mi vida, o parte de ella, he vivido para el trabajo, porque era de la única forma que yo me sentía mejor. Tuve problemas en las relaciones personales porque me sentía como dos personas, ¿no? Me sentía como si tuviera dos partes. Una parte que estaba sana, que era la que luchaba día a día por querer tener una vida normal, la que quería casarse, tener hijos, y luego tenía otra parte que era la parte traumada, que era la que mayor tenía, y era la que me hacía y que me incapacitaba poder llegar a tener y llevar una relación a término. De ello, pues, tuve 3 relaciones fallidas. De estas 3 relaciones tuve un hijo con cada una de ellas, y puedo decir que fracasé, no sé si llamarlo fracaso, ¿no? Yo creo que el hecho de no contar a mis parejas lo que me había sucedido, pues implicaba a que yo no recibiera la ayuda y la comprensión que necesitaba por lo que me había pasado. Era imposible que estas personas, sin saber nada, pudieran entender el sufrimiento que yo llevaba, ¿no? También este tipo de secuelas me hizo una persona que se relacionara poco, que tuviera miedo a todo. Si entraba en una casa no quería estar a solas con nadie, si iba en un coche tampoco. Me negó mucho, ¿no?, el hecho de poder entablar pues relaciones, ¿no?, con otras personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, también se os pongo un ejemplo de alguna vez, ¿no?, cuando iba en un ascensor, ¿no?, y se metía un hombre, a mí me entraba de todo, ¿no? Mi mente empezaba a pensar cosas que no eran, pero que mi mente ya trabajaba sola, ¿no? Mi corazón se palpitaba, me entraba el miedo, sudaba. Si podía salir corriendo y buscar una excusa para salir del ascensor, salía y me iba escaleras arriba, y si no, durante el tiempo que duraba el trayecto del ascensor, yo me sentía morir allí dentro, y pasaban pues, pensamientos de muchos tipos, ¿no? Cuando tuve a mis 3 hijos, para mí fueron mi salvación, ¿no? Yo creo que ellos fueron el pilar, ¿no?, que hoy en día me hacen estar aquí, ¿no?, que fueron los que
eso es lo que me da fuerza para continuar ayudando a personas que como yo lo necesiten y ayudando a que de cada vez el tema de los abusos se le dé la importancia que tiene que tener y se ayuden a tantos y tantos niños que están sufriendo abusos y que si no se hace nada seguirán sufriendo. Mi lucha diaria no es concienciar a la sociedad de lo importante que es hablar de estos temas, de lo importante que es la educación afectivo-sexual y de lo importante que luchemos para que en los colegios haya herramientas para que los niños estén preparados en el caso de que puedan sufrir un abuso. Un niño informado es un niño protegido. Yo lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Si igual en mi colegio hubiera habido personas, hubiera habido herramientas que me hubieran podido ayudar para poder haber contado lo que me estaba pasando, igual mis abusos no hubieran durado tanto como duraron. Por eso hago hincapié, ¿no?, en que nos concienciemos de que este tipo de cosas pasan, de que tenemos que dar herramientas y que tenemos que ayudar y para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Porque el caso es que cuando los niños no saben de este tema, lo normalizan, ¿no? Porque si tú no sabes que algo está mal, pues realmente no vas a actuar frente a este tipo de cosas. Cuando era pequeña, para mí mi padre era una de las personas más importantes de mi vida. Cuando comenzaron los abusos, yo me sentí confundida. Sabía que era algo que no me gustaba, pero tampoco sabía con exactitud si eso estaba bien o estaba mal. Durante mucho tiempo lo normalicé, porque mi padre también me hizo ver que esto era algo que se hacía porque te querían y que era una forma de demostrarse amor, ¿no? Yo llegué a pensar, ¿no?, que esto pasaba en todas las familias. Aunque parezca difícil, yo creé un vínculo con mi padre especial, ¿no? Yo creo que más bien por supervivencia, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo, no accedía a algo que mi padre quería hacerme, mi padre se tiraba semanas sin hablarme y sin jugar conmigo, ¿no? Y se ponía a jugar con mis hermanos y me dejaba como aislada, ¿no? Yo ahora sí soy capaz de saber que esos son chantajes emocionales, pero cuando era pequeña yo pensaba que era yo la que estaba haciendo algo mal y que por eso mi padre se enfadaba conmigo. Entonces para mí era más fácil, ¿no?, pues acceder a lo que él quería, normalizarlo, para poder tener una vida pues dentro del sufrimiento de los abusos pues más normal. Yo creé una rabia hacia mi madre, ¿no? Parece raro, ¿no?, porque debía haberla creado hacia mi padre, pero sin embargo día a día la creaba hacia mi madre, ¿no? Porque yo en mi mente tenía que mi madre era la que me tenía que sacar de allí, que mi madre era la que me tenía que ayudar y según pasaba el tiempo y veía que no me sacaba, yo más rabia acumulaba hacia mi madre. Hoy por hoy sigo teniendo esa guerra, ¿no?, esa batalla en mí, ¿no?, que una parte de mí la puede llegar a entender, ¿no?, por la situación en que ella creció, ¿no?, porque había mucho tabú, ¿no?, y por la sociedad en que creció, que no es tampoco la de ahora, aunque sigue habiendo mucho tabú. Esa parte de mí fue capaz de entenderla, ¿no?, que no hiciera nada, pero esta parte de mí sigue dolida, ¿no?, por haberme dejado durante tanto tiempo que sufriera estos abusos, y más aún cuando me enteré que lo sabía y que lo cayó. La primera vez que cuento mis abusos, ¿no?, porque me costó muchísimo sacarlo de mí, casi 40 años, ¿no?, el poder sacarlo, lo hago a través de mi libro. Mi libro es mi primer confidente, ¿no?, es donde yo me abro, ¿no?, y saco todo lo que tenía en el interior, ¿no?, saco todo ese dolor y lo cuento, ¿no?, y es lo que me da paso, ¿no?, o lo que yo siento, ¿no?, que es el primer paso que doy para sacar el sufrimiento y el dolor que yo he tenido guardado durante años. Lo peor que llevé de los abusos, ¿no?, fue la incertidumbre de no saber cuándo iban a ocurrir y dónde iban a ocurrir, ¿no? Me pasaba muchas noches sin dormir, ¿no?, con el miedo a que fuera esa, ¿no?, una de las noches que subiera a la habitación, y me
vez también que mi madre estaba abajo haciendo la comida y yo estaba arriba en mi habitación y subió, incluso estando mi madre arriba y me hizo también un abuso y me hizo sentir súper mal porque luego bajó y me llamó a gritos, ¿no?, para que fuera a comer y yo me sentía tan mal con las lágrimas que me caían. Tuve que bajar con la mala cara y encima, estando allí en la mesa, ¿no?, él empezaba con las bromas, con las risas, ¿no?, como si nada hubiera pasado y empezaba a meterse conmigo como diciendo, ay, esta niña vaya cara tiene, siempre está igual, y todos empezaban a reírse y yo me sentía como la rara de la familia, ¿no?, con esa impotencia de saber que tenía mucha gente a mi alrededor, pero que no podía pedirle ayuda a nadie y que nadie se estaba dando cuenta de lo que realmente me estaba pasando. Y eso es lo que durante años me ha costado también mucho de llevar y de lidiar con ello, ¿no?, ese tipo de chantaje emocional que, aparte de los abusos, mi padre me hacía bastantes. Llegando al final, ¿no?, y haciendo una última reflexión, ¿no?, de cómo me he sentido ante todos estos años de abuso, pues quisiera comentaros, ¿no?, pues cuando eres niño, ¿no?, perdida, ¿no?, puede ser la palabra, ¿no?, perdida por el desconocimiento que tienes, confundida porque el abusador también te confunde entre que está bien, que es algo que te hace porque te quiere. Entonces, cuando somos pequeños y la persona que nos comete el abuso es una persona tan importante como en el caso mío era mi padre, te confundes porque dentro de ese tipo de abuso hay muchos más momentos de compartir comida, momentos de hacer viajes, hay una vida, ¿no?, que se pierde esos abusos. Cuando ya eres más adolescente es cuando empiezas a entender pues todo lo que ha sucedido, ¿no?, y es cuando realmente te empiezas a sentir mal, pero como ya estás tan sumisa y tan metida en ese problema, a pesar de tener ya una edad considerable, por ejemplo, yo puedo hablar desde mi propia experiencia, te ves incapacitada de salir de ese infierno, ¿no?, aunque sepas que estás mal, aunque quieras salir, durante todo este tiempo el abusador ya te ha llegado a convencer de que si lo cuentas el problema va a ser tuyo y que va a sufrir muchas personas por contarlo, que eso te incapacita a sufrirlo tú día a día y a callarlo, ¿no? Cuando llega también la edad adulta, pues te afecta, como he dicho antes, en todas las secuelas que he comentado. Y esto es una cosa que, a pesar de que hoy en día, gracias a contarlo, me estoy tratando por psicólogos y por psiquiatras, es verdad que ha avanzado muchísimo, que estoy mucho mejor, que soy mucho capaz de comprender pues, todo lo que antes no entendía, pero sí que puedo decir que esto es algo que se queda y que perdura en el tiempo, porque después de haber pasado tanto tiempo es muy difícil de que este tipo de secuelas pues se quiten del todo. Sí puedes mejorarlas, sí puedes aprender a vivir con ellas. Por eso quiero hacer hincapié en que cuanto antes sepamos de un abuso y antes se le preste atención médica a un menor, mucho mejor para que pueda tener una vida lo más normal posible. Muchísimas gracias por todo, por haberme dado la oportunidad de estar aquí, y para mí ha sido un placer poder contar mi historia. Desde la Asociación Ulatis queremos dar las gracias a Victoria Kent por esta ponencia y por la gran labor que hacen. En mi nombre propio y en el de mi compañera Esmeralda Calvente, muchísimas gracias. Bueno, imaginaros, ¿no?, si para nosotros como oyentes de este vídeo, ¿no?, de escuchar a una persona que ha vivido que ha sido víctima de abuso sexual infantil, es complicado, ¿no?, y se generan en nosotros una mezcla de emociones bastante importante.
cómo será en un niño o una niña que esté viviendo esta situación, ¿no? Entonces, sobre todo, sensibilizar, porque es muy importante la labor y todo el camino que queda por recorrer para que esto sea visible y se ponga algo de remedio, ¿no? También algo importante, a ver si podemos tener... Esmeralda, perdona que te interrumpa. Bueno, antes que nada pedir disculpas por el sonido del vídeo. Sí. Somos conscientes de que no se ha escuchado nada. No sé si en base a esto podrías hacer un breve resumen del caso de Laura para que así un poco entremos todos y todas en contexto. Gracias. Básicamente, ¿no? Ahora con lo que voy a explicar, ella ha hablado en el vídeo de todas las secuelas, los traumas que le han creado desde que su padre empezó a abusar de ella a los 5 años. Estuvo abusando de ella desde los 5 a los 15. Entonces ella cuenta en primera persona cómo se sentía, las fases que el padre, ¿no? Al final, en todo abuso sexual infantil hay diferentes fases que hablaremos a continuación. Entonces ella al final explica un poco las fases por las que ella ha pasado y yo con la exposición pues lo que voy a hacer es un poco hablar de cómo se siente cada persona habiendo sido víctima de abuso sexual infantil. Es un poco un resumen, ¿vale? De todos modos, hay que decir algo súper importante, que no todas las víctimas, igual que cada persona somos totalmente diferentes, no todas las víctimas pasan por los mismos traumas o los mismos miedos, las mismas secuelas, pero sí que es verdad que una gran mayoría, por no decir casi todos, sí que pasan por ahí, ¿no? Entonces existen... ¿Cuándo le tengo que dar? Pero para que se vea ahí. Perdona. Bueno, pues mi compañera en el vídeo, ¿no? Pues lo que estábamos hablando, al final la mayoría de los menores o las menores que sufren algún tipo de abuso sexual en la infancia pasan por muchos miedos, ¿no? Miedos que no saben cómo resolver porque han sufrido un tipo de abuso por parte de una persona que ha sido muy importante para ellos o con la que conocían antes, ¿no? Ahora hablaremos de cifras, pero es cierto que el 90% de los abusos sexuales infantiles el menor conoce a la víctima. Entonces son cifras muy significativas. Es normal que surjan miedos, traumas, secuelas. También estos niños y estas niñas tienden a mandar mensajes a través de su cuerpo, como en forma de somatización. Si no tengo cómo darle salida a esas emociones que tengo reprimidas, al final tiendo a somatizar. También, ¿no? Incapacidad de contarlo, porque no sé si contarlo, si me van a creer, si van a ver que lo que estoy diciendo a lo mejor yo como menor es así en toda la familia, entonces no quiero contarlo porque tampoco tengo herramientas para contarlo. Existe confusión de saber si está bien o está mal lo que están haciendo. En el caso de mi compañera, su padre abusaba de ella, entonces no sabe si eso es normal, si está bien o está mal, hasta que ya es más mayor y se da cuenta de que no es lo normal en toda la familia, de que esa situación no existe en todos los sitios. También se normaliza las conductas inadecuadas, ¿no? Por desconocimiento y falta de información. Si un menor no sabe lo que está bien o lo que está mal y desde pequeño o pequeña está viendo cómo eso está existiendo en su familia por parte de una persona que es un modelo a seguir, pues es normal que normalicen esas conductas, ¿no? También, lo que he dicho antes, hay falta de herramientas, no existe ayuda en los ámbitos cercanos a nosotros y en ámbitos fuera de la familia. Es cierto que poco a poco, plantando semillitas sí que va cambiando un poco la situación, pero hay mucho trabajo por hacer todavía. Falta de información afectivo-sexual en la familia, en los colegios, no existe. Entonces, todo esto es muy importante porque si no se hace una prevención y una formación y educamos en eso, vamos a seguir siendo cada vez peor en este aspecto, ¿no? De hecho, el año pasado en España, en el 2023,
el 42% de los abusos sexuales fueron propiciados a menores, ¿vale? Si hablamos en otras cifras, uno de cada 6 niños y una de cada 4 niñas son abusadas sexualmente antes de los 18 años. Esto nos dice que algo falla, ¿no? Al final se está convirtiendo en un problema de salud pública, ¿no? El sistema está fallando, algo estamos haciendo mal. No es normal que, por ejemplo, los padres no estemos hablando con nuestros hijos de los límites del cuerpo, de la seguridad que hay que hacer en el cuerpo. No es normal y, sin embargo, hablamos de otros tipos de violencia que tenemos tan normalizadas y algo que desde pequeños, como han dicho los compañeros, tiene que empezar en casa, no se está haciendo. Entonces, es súper importante. Hay, como he dicho antes, falta de información, de herramientas, en instituciones, en la familia, en los colegios, en muchísimos sitios, en toda la sociedad, ¿no? Se habla como un tema tabú, como si no existiera, no le damos la visibilidad que tiene que tener y tiene que estar ahí. La sociedad también no está concienciada ni sensibilizada con la magnitud del problema que existe. De hecho, las denuncias que se dan en tema de abuso sexual infantil son solo del 15%. Es una cifra minúscula en comparación con todos los tipos de abusos que se dan, ¿no? Además, la mayoría de las situaciones de las situaciones que se dan los abusos, las familias son las que lo callan, por vergüenza, por miedo a romper con el equilibrio familiar, pero al final hay que terminar con la ley del silencio, porque estamos protegiendo más a los abusadores o abusadoras que a la víctima en sí. Esta labor es muy importante, ¿no? Si hablamos, aquí se daría la fase represiva de los abusos, ¿no? Cuando hablamos de abuso sexual infantil, estaría en primera fase, ¿no? La fase de seducción, en la que el abusadora se gana como la confianza del niño, va como intentando a través de juegos, a través de hacerlo sentir especial, de regalos, se va ganando esa confianza del niño. La siguiente fase sería la de interacción sexual abusiva, en la que ya, una vez que está la fase de seducción instaurada, se pasa al abuso. ¿Qué pasa? El abuso no llega, ¿no? Como ha dicho la compañera en el vídeo, no pasa a una violación directamente. Empiezan por caricias, por enseñar partes del cuerpo, por tocamientos, y ya se va instaurando cada vez más fuerte. La siguiente fase, ¿no? Sería la fase del secreto, en la que, como he hecho algo que no está bien, lo que hago es intentar, a través de manipulaciones, de hacer sentir a ese niño, a esa niña especial, como esto es solo nuestro secreto, no hay que decir nada, es para nosotros, es algo bueno, o incluso a nivel de manipulaciones, como lo diga, algo malo te va a pasar a ti o a tu madre, o vas a romper con la familia, utiliza la culpabilidad, muchas herramientas que al final no ayudan, ¿no? Imaginaros a nivel de un menor, con las pocas herramientas que se les están dando y esa madurez que pueden tener, cómo vive esta situación, ¿no? También la siguiente fase sería la fase de divulgación, en el que algún miembro o algunas terceras personas descubren ese abuso o el menor o la menor deciden contarlo porque ya la situación es insostenible o porque a lo mejor llegan a la adolescencia y ya existe daño, ¿no? O incluso antes, pero normalmente suelen sentirse empoderados cuando pasa esto en la adolescencia, que es cuando ya van teniendo un poco de conocimiento en ese aspecto. Y la última fase, que es la que estaría en este ámbito, ¿no? Sería la fase represiva, que la familia, por no romper con la dinámica familiar, por mantener el secreto, porque no se sepa, pues tienden a callarse. ¿Y qué pasa? Pues que, como he dicho antes, se defiende más al abusador o la abusadora que a la víctima, ¿vale? Entonces, esto sí que es muy importante ejercer la labor aquí. También vivimos en una sociedad hipersexualizada. No es normal, ¿no?, que veamos tanto en tiendas de ropa como en anuncios de juguetes a niñas maquilladas o por ejemplo, en el nivel tanto en el ámbito infantil como en el de adolescente, preadolescente, que es donde hace más daño, pero desde pequeños ya estamos hipersexualizando. Los niños, por ejemplo, o a adolescentes se les exige más a nivel intelectual y en las niñas pues suele ser más a nivel físico, ¿no? De hecho, cuando vienen a consulta, las bajas autoestima, problemas de salud mental, deshabilidad social, necesitan constantemente, sobre todo las niñas, aprobación por lo que están viviendo. Las redes sociales también están haciendo mucho daño.
en este aspecto y es importante ser conscientes y sensibilizarnos en este aspecto porque si no, mal vamos, ¿no? Entonces, también hay leyes grandes que protegen que al final no están adaptadas para los menores, ¿no? Y muchas leyes que tienen que cambiarse para proteger al menor de verdad. También es un desafío, ¿no?, de cara a los padres para hablar de sexualidad o de educación afectivo-sexual con los hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que aprender para enseñar. Si yo como madre, no sé, o he vivido toda mi vida como un tema tabú, el tema de la sexualidad, a la hora de explicarle a mi hijo, lo voy a ver mal también, porque no me va a salir, porque voy a dejar, como está pasando, pues la educación en las redes sociales o en Internet o en los institutos, pero en los institutos, por ejemplo, también es escasa esa formación. Se da muy poco y cuando se da te das cuenta que hay menores que están desinformados totalmente. Una de las cosas con las que hay que romper, por ejemplo, cuando damos talleres de educación sexual y de género en los institutos, es con el tema de los mitos del porno. Por ejemplo, está haciendo mucho daño y eso no se habla. Entonces, desde casa es cuando de verdad deberíamos de empezar a trabajar esto y primero formarnos nosotros mismos, porque si no nos formamos nosotros mismos y aprendemos, no podemos enseñarlo. ¿Vale? También el paradigma tradicional de prohibiciones, ¿no? Como he dicho, esto no se hace, ¿no? Hay que educar a esas personas en que se haga, pero en ámbitos privados o según qué situaciones. Desconocimiento, ¿no? Como he dicho. Pudor a enfrentarse a nuestra sexualidad con los hijos, pues un poco es lo que he hablado anteriormente, ¿no? Que tenemos que romper por nosotros mismos para acabar con eso. ¿Qué hacer, no? En este caso, ¿cómo hacerlo y cuándo? Pues desde pequeños, ¿no? Desde edades tempranas, pues dándole a los niños y a las niñas los nombres a cada parte de su cuerpo, adaptándolo evidentemente a la edad que tengan los menores, ¿no? Pero es importante que desde pequeños sepan el nombre del pene, la vulva, y culo, etcétera, ¿no? Sí que es verdad, cuando son más pequeños, pues se le da algo más básico y adaptado a ellos. Cuando son más adultos, a cada cosa hay que llamarla por su nombre, ¿no? También, por ejemplo, normalizar la exploración sexual, siempre que se haga en privado y con nuestro propio cuerpo. Explicar quiénes están autorizados y quiénes no a manipular nuestros genitales, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi casa, si mis padres son los que se encargan de ducharme y demás, pues eso sí sería normal. Lo que no es normal es en otros ámbitos, ¿no? Enseñarles los límites de nuestro cuerpo, esto sí, esto no. Por ahí es donde deberíamos de empezar. También, ¿no? Al final, un niño informado es un niño protegido. Hablarle también de las diferencias de los secretos buenos y secretos malos. Esto es súper importante. Un secreto bueno sería, pues, a lo mejor mi amiguita me dice que le gusta a un niño o una niña y me dice que no diga nada. Eso es un secreto bueno porque a mí no me genera un malestar emocional. Yo me lo ha contado, pero sin más, ¿vale? No lo digo, ya está. Y un secreto malo sería, como bien ha dicho mi compañera en el vídeo, ¿no? que no se ha escuchado bien, es como el padre decía, este es nuestro secreto, pero a ella le generaba un malestar increíble porque algo no estaba bien. En el momento en el que los niños sepan la diferencia entre secretos buenos y secretos malos, vamos a ir al menos avanzando en algunos aspectos, porque en el momento en el que ellos sepan que un secreto malo les hace sentir un malestar emocional y no está bien, van a poder verbalizarlo, o al menos intentarlo y aportarles herramientas, ¿no? También decirles que nadie debe tomar fotografías de las partes íntimas de ellos, ni enseñarles fotografías o vídeos, ¿no? Practicando con desnudo, practicando alguna actividad sexual. Esto también es muy importante. Explicarles que nadie debe tocar las partes íntimas, ni tampoco ellos las de otra persona, otros niños, ¿no? Hacerles saber, por ejemplo, que estas reglas son también para personas que conocemos, incluso para otros niños, ¿no? Por lo que os he explicado antes, que el 90% de los abusos sexuales infantiles son propiciados por personas que conocen. Entonces, es una cifra muy, muy importante, que si a los niños o a las niñas no les enseñamos esto, se nos va de las manos, ¿no? Debería de empezar un poco por ahí la prevención. También la importancia de la educación sexual, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Cuando no estamos formando a esos adolescentes que están ya acercándose a una etapa de experimentar su vida sexual, también, ¿qué pasa? Pues quedan potencialmente vulnerables, ¿no? Yo he estado dando talleres y me he encontrado con niñas de 11 años embarazadas y no sabía quién era el padre.
en algunos colegios. Entonces, imaginaros, es que no sabía ni siquiera cómo los mitos de la menstruación, los mitos de los embarazos, de ITS, prevención de todo tipo hay que hacer. La coerción que existe si somos vulnerables, los abusos, la explotación, si con esto contamos la hipersexualidad y el hecho de que mi autoestima se elabora con lo que me venden las redes, ¿no? Embarazos no deseados, ITS, todo esto son vulnerables, que hay que hacer desde ya algo, ¿no? Y así, para ir un poco terminando ya, también a nivel de las secuelas que quedan en menores que han sufrido abuso sexual infantil, cuando son menores y cuando crecen, ¿no? Pues las secuelas serían, pues a nivel conductual, existiría regresión en el desarrollo. ¿Qué significa esto? Pues que los niños o las niñas han pasado ya por esa fase de desarrollo, pero vuelven a tener una regresión, como por ejemplo mojar la cama o por ejemplo dejar de hablar o hablar menos, se vuelven como más retraídos. También agresión o conductas desafiantes, tanto en los colegios, en los institutos, como en su propia casa. Trastorno del sueño, pesadillas, aislamiento social, conducta antisocial, todo esto son secuelas a nivel conductual que se dan en los menores. Funcionales, pues ansiedad, depresión, baja autoestima, trastorno de estrés postraumático, dificultad en el manejo de las emociones y en su gestión, porque al final han aprendido con la fase del secreto a callar, a callar, a callar, y si no lo digo, ¿vale? Pero imaginaros la pesadez, ¿no? Emocionalmente que tienen esos menores, porque si ya para nosotros, siendo adultos, hay situaciones complicadas que no sabemos cómo gestionar esas emociones, imaginaros estos niños y estas niñas sin tener esas herramientas, ¿no? También, por ejemplo, a nivel físico, lesiones físicas, tanto visibles como internas, problemas de salud, ITS, incapacidad en el desarrollo. En el desarrollo reproductivo también se puede dar a veces, debido al estrés crónico, en el crecimiento, ¿vale? Y desnutrición también, cuando a lo mejor hablamos de otros tipos de abuso o negligencia, también existirían, ¿no? Y en el tema de los adultos, pues había problemas a nivel sexual, disfunciones sexuales, problemas para disfrutar del acto, ansiedad, depresión, baja autoestima, trastorno de estrés postraumático, un control inadecuado de la ira en los hombres, que se expresa a través de violencia hacia el exterior, ¿no? Y en las mujeres tendemos a tener conductas autolesivas o autodestructivas. También se dan problemas de dependencia emocional, de drogadicción, de abusos también, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, con las conductas autodestructivas, yo a lo mejor, si han abusado de mí de pequeña, pues tengo tanta... No me sale, perdón. Tiendo a tener conductas destructivas, pues a lo mejor tiendo a prostituirme o a tener conductas de riesgo, ¿no? Entonces, todas estas secuelas sí que son importantes y es importante tratar e ir poco a poco plantando desde pequeños esas semillas, porque es lo que hablaban antes los compañeros, ¿no? Pensábamos que no estaba ahí, pero al final va pasando el tiempo y sí que está. Y la sociedad que viene ahora está incluso peor que cuando a lo mejor nosotros éramos pequeños. Y es verdad que no se está haciendo nada. En talleres, en institutos, es eso, a lo mejor van una vez, pero, por ejemplo, si hablamos de otros países, en Finlandia, por ejemplo, tienen asignatura de educación afectivo-sexual desde pequeños en el colegio y los índices de ASI son casi inexistentes y hay muchísimas denuncias. ¿Qué pasa? Si nosotros no denunciamos a los abusadores porque la propia familia es la que calla, esos abusadores o esas abusadoras van a seguir reincidiendo. ¿Cuántos casos conocemos de personas que a lo mejor han abusado de mí y de mi primo? ¿Por qué? Pues porque no se ha denunciado. Entonces sí que es importante empezar desde ya a hacer esto. Y ya, pues, para finalizar, agradeceros tanto a los que estáis presencialmente como a los que estáis online por venir, porque es algo importante y es buena señal, ¿no? que os preocupéis por todas estas y estéis aquí. Y a la asociación, de nuevo, también pues por contar con nosotras para esta ponencia. Y aquí dejo algunos teléfonos de interés que son importantes por si algunas personas están pasando por esta situación, para que sepan dónde recurrir. Nosotros estamos en los barrios, la asociación,
y lo que necesitéis. Tenemos flyers si queréis alguna información más o la página de Instagram. Y el libro de mi compañera, si alguien lo quiere adquirir, está en Amazon y se llama Sin filtros, inocencia robada, ¿vale? Muchas gracias y pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Y quería puntualizar algunas cuestiones que se han tratado, porque considero que muchas veces se rompe esa ley del silencio de la que hablaba, pero ahí el problema está cuando se consigue romper, que bueno, al final es muy importante pues la educación en este sentido en las escuelas, en las aulas, pero como bien sabemos, el principal agente socializador es la familia. Entonces, está muy bien, es importante, hay que hacerlo, además desde una perspectiva mucho más... Perdón, pero es que es un tema que me toca personal. Entonces, bueno, me he visto muy reflejada en muchas cosas y sí que es cierto que eso, ¿no? Que cuando rompes esa barrera, una vez que hablas, luego te encuentras con que la familia no solo no te apoya, y no hablo de la familia nuclear, sino que hablo de la familia extensa, y aun sabiendo esos abusos, te siguen pues juzgando, siguen teniendo relaciones pues con tu padre o con tu padre, porque los principales casos son de padres biológicos, aunque es falso y es un mito que sea de padrastros o de novios o maridos de sus madres cuando se han divorciado. Eso es un mito y lo tengo que decir. La gran mayoría son padres biológicos. Y sí que es cierto que es muy complicado porque a pesar de que sepa la diferencia entre secretos buenos y secretos malos, he tenido que ir al baño, no sé si lo has comentado, pero hay un libro muy bueno en este sentido que se llama Mi cuerpo es mío o Tu cuerpo es tuyo, no estoy segura. No sé si lo ha dicho. Mi cuerpo es mío, se llama. Eso. De Silvia de Bejar. Y que habla de eso y creo que es totalmente necesario que se tenga ese libro para los niños y para las niñas desde pequeños, pero sí que creo que incluso aunque ya se llegue a dar el paso de enseñar y aprender la diferencia entre secretos buenos y secretos malos, incluso se utilicen juegos de emociones, de gestión de las emociones, que vayan conociendo sus emociones y la gestión emocional, sí que al final considero que acaba ganando, ¿no?, ese miedo. Entonces, que incluso aún sabiendo que son secretos malos, que les causa ansiedad o que les causa sensaciones desagradables, acaban callando por miedo. Entonces, claro, la cuestión sigue siendo, considero, que el problema está en el mismo de siempre, en que hay falta de sensibilización, falta de vamos a señalar a esta persona como agresor, independientemente de que sea su padre, independientemente de que a mí no me haya hecho nada, ¿no?, que es lo típico, no, a mí es que no me ha hecho nada, y dejar de blanquear pues a la persona que es fuera de casa, porque esto también es muy común. Fuera de casa se da una imagen y luego, y por mucho que se sepa, pues se encubre o se pasa por alto. Entonces, bueno, creo que hay que hacer mucho trabajo ahí y dejarnos un poco de medias tintas y perseguirlo de verdad, y que cada vez que se tenga conocimiento de una persona, pues que eso se persiga de verdad, pero por la sociedad, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, gracias. ¿Me quedo así sentada o me levanto? Como quieras. Bueno, me quedo sentada. Buenos días, me llamo Iria, soy de Policía Nacional, mi compañero Alberto.
Somos de la Unidad de Participación Ciudadana. Quiero hacer una pequeña aportación, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Soy madre, aparte. Yo sí hablo con mi hija, claro, de todas las cosas. Mi compañera, bueno, Silvia, que somos amigas también. Tenemos niñas de 3, 5, 6 años. Y lo que nos encontramos, Alberto y yo, que trabajamos con padres, con niños desde, por primera vez, pioneramente, estamos haciendo un proyecto a nivel provincial que se llama Club de los Secretos. ¿En qué consiste esto? Una colaboración que tiene UNICEF con Policía Nacional. De hecho, hemos empezado, ya llevo llevamos 2 centros educativos dándolo, es para diferenciar exactamente secreto bueno de secreto malo. ¿Qué pasa? Que es que me lo encuentro en el día a día completamente. Que los padres, y no me voy a incluir porque yo sí que hablo directamente de las cosas y no pasa nada, fui madre a los 38 años, tan mal no ha sido cuando mi madre me ha educado desde la normalidad del sexo, desde de dónde vienen los niños. ¿Hemos visualizado contenido inapropiado antes de los 18 años? Claro que sí, hay que reconocer. No vamos a proporcionarles esa información antes de tiempo, pero con las nuevas tecnologías está sucediendo. Y yo siempre hago esta pregunta, y formulo esta pregunta a los padres. ¿Ha sido opcional o ha sido obligación ser padre? Es una pregunta que siempre les formulo, ¿no? Porque yo creo que es opcional, a no ser una niña, exactamente un menor, que no sabe lo que está haciendo, que está siendo abusado o incluso violado. ¿Me entiendes? Es que me parece una aberración. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo para que en todos los colegios llegue esa formación? Porque Alberto y yo, sinceramente, y os lo digo con realidad total, es que a los 11 y 12 años en los institutos nos están diciendo, y particularmente el año pasado nos llamó mucho la atención, que los niños vienen de las cigüeñas y que los llevan a botafuegos en los alrededores a ver las cigüeñas todos los días, los padres. Entonces, ese problema es una actualidad, o sea, es existente y es real. Perdón. Nos están diciendo, cuando llegamos a los institutos, que ya me parece una edad muy avanzada, que los niños vienen de las cigüeñas y que los padres les llevan a los alrededores de la cárcel que tenemos aquí en Algeciras a visualizar las cigüeñas. Yo me quedo... Sí, os lo puede... Sí. O sea, es así. Estamos hablando de niños de 12 y 13 años. Es una problemática la que tenemos, porque no lo entiendo. Porque, sinceramente, mi hija nació por cesárea. Triana, lo sabe mi compañera Silvia, nació por cesárea. Mi hija ha visto una cesárea en directo, mediante un vídeo, lo ha visualizado, y un parto vaginal. No está frustrada. ¿Hablamos de la muerte? Sí, porque nos ha tocado. No está frustrada. ¿Ha visto una persona muerta? Sí, nos ha tocado. ¿Y qué problema hay? Le estoy dando herramientas, como me las han dado a mí, para que cuando tengamos esos problemas, que llegan antes o después, sepa afrontarlos. Claro, me suelen llamar atípica. Bueno, pues llámenme así. Estoy dando herramientas a mi hija y para eso la tengo. Intento llevar esto a toda aula educativa, pero problema, yo no puedo hablar de cosas fuera del contenido de la policía, pero sí me sorprende pues que un niño, cuando se va al instituto o con 6, 7, 8 años, vean contenido inapropiado para la edad que tienen, que somos su lugar seguro, la Policía Nacional, se nos abrazan. Bueno, yo es que esta semana a veces tengo que interrumpir mis charlas porque me emociono, ¿vale? Porque yo sí soy el lugar seguro de un niño y no son sus padres, a mí me preocupa. Y a mí me paran por la calle con mi hija y me abrazan, entonces a mí me preocupa. Pero cuando damos esta información a los padres no se lo creen. Incluso hay muchos sitios en institutos que hemos ido a dar talleres y los propios padres no han querido que sus hijos vean eso, ¿no? Entonces... Mi pregunta es, ¿cómo podéis llegar? Porque yo llego donde puedo. Porque claro, yo hay temas que no puedo tocar, ¿vale? Porque entonces tengo un problema. ¿Cómo se puede llegar a que deis, porque Alberto siempre lo dice en las charlas, o lo intenta decir, más saber poner un preservativo, que Dios nos perdone, y menos matemáticas, ¿vale? Porque las infecciones de transmisión sexual y las ITS están subiendo, porque vamos a las escuelas de padres también. Tenemos una problemática actual. La música actual
y si no, les invito a la reflexión de que analicen la música actual, Una pasada. incita a drogarse, a practicar sexo, sin ningún tipo de medio. Entonces, o la perdona, mi reflexión es, ¿qué está pasando? ¿Estamos permitiéndolo? ¿Cómo podemos pararlo? ¿Cómo podéis llegar, por favor, desde los, yo lo diría, desde los 5 o 6 años, a llegar a todos los centros educativos? Me da igual que sea público, privado, que sea lo que sea, pero que lleguéis y que, si los padres no quieren, yo siempre le digo, ¿qué preferís? ¿Ver a vuestros hijos en una comisaría o en urgencias? Porque ahí tenemos un problema, no vamos a tomar copas, o no verlos. Mi hija puede acabar en una comisaría, obviamente, pero la información se la estoy dando en casa. Entonces, ¿cómo podéis llegar? Y es que no lo sé, porque yo creo que al final la única persona indispensable en tu vida eres tú mismo. Entonces hay que darle la herramienta. Si no se la dan en casa, los niños van a ser, ahora son pequeños, luego son adolescentes, luego son adultos, y la infancia es fundamental en el desarrollo de una persona. ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo podéis ofertar eso para que todos tengan acceso a esa información? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, porque es súper interesante. Vamos bien de tiempo. Vale, contesto. Es súper interesante, además, las herramientas que le estás aportando a tu hija y la forma que estás explicando es lo que deberíamos, no verlo como raro, sino es lo que deberíamos de hacer todos los padres y las madres de este país, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos? Pues, sinceramente, la situación, desde mi experiencia, está muy complicada. Las veces que yo he ido a dar talleres a institutos o a coles ha sido con un proyecto presentado en el ayuntamiento o en el instituto, pero al final he acabado, me han cogido, me han dado una hora a lo mejor con primero, otra hora con segundo, hora y media alargando un poco y ya está. Sí que es verdad que yo intento hablar de género, de mitos, de todo un poco, lo más completo posible, de métodos anticonceptivos, de ITS, de embarazo no deseado, un poco de todo, pero a mí no me han pagado ningún taller que he dado, que me da igual, pero lo hago porque creo que es súper importante la labor. Es súper importante todo. Entonces, pero es verdad que he presentado un proyecto en los ayuntamientos, en los institutos y yo he dado los talleres y ya está, tú vas, te das la hora y ya está. Sí que es verdad que creo que está cambiando la situación ahora, pero yo en mi experiencia hablo de eso. No sé si alguien tiene otra experiencia en otro aspecto. Hola, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por este congreso. Y es que yo al respecto, la verdad es que sí tengo muchísimas cosas que decir. Primero porque soy del campo de la educación, que es un campo que parece que no hacemos nada, pero estamos muy interesados y muy implicados las personas. Lo único que pasa es que, claro, tenemos grilletes. Porque, ¿qué pasa? Que aunque estemos implicadas y que sabemos que hay legislación, porque yo siempre digo en mis formaciones, es que tenemos legislación. Tenemos legislación a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel nacional, autonómico, leyes educativas donde se implementa toda esa legislación. No, es que, pero luego ¿qué pasa? Que tenemos unas políticas a veces, que por cierto no olvidemos que las votamos, porque al final tenemos todo un voto, ¿no? Y esas políticas, porque no voy a ponerme aquí a hablar de quiénes son, pues nos ponen grilletes. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Existe una educación que es la ESI, que esa educación, hay personas, hay educadores sociales, trabajadores sociales, que se manifiestan para darla en los centros educativos, la educación sexual integral a niños pequeños, que es muy interesante. Tú no tienes que enseñarle a poner un preservativo a un niño, pero sí tienes que decirle cómo te tienes que sentir bien o mal, si te van a tocar o no. Cuando tú has comentado el tema de a los niños pequeños cuando se están bañando, que se lo hagan los papás, no es necesario. Un niño de 3 años tú le dices no. Tú coges a una niña, tú coges tu esponjita, te limpias porque son tus partes y ya van aprendiendo que son suyas y son íntimas y nadie las tiene que tocar. Igual que tienen que aprender que tienen que pedir permiso simplemente para pegarte un tortacito en el culo, porque es que como normalizamos, naturalizamos e interiorizamos que te den un tortacito en el culo es ¡ay, qué gracioso! Entonces esas cosas no las podemos interiorizar. Luego también estamos hablando, es que son muchos temas y todo es sí. Y el tema de los padres, las familias tienen, vale, pero si estamos hablando que un papá a los 5 años te está haciendo eso, ¿te va a hablar de eso? No. Por lo tanto, igual tenemos que ir más hacia atrás.
las redes sociales, la manofera. Se están accediendo ahora. Antes tú ibas a buscar el porno, ahora el porno viene a buscarte a ti. Totalmente. A los 8 años acceden los niños, las niñas un poquito más tarde. La diferencia está en que los niños van a disfrutar y las niñas van a ver cuál es su papel. Y luego pasa lo que pasa. Entonces, esto es el problema. Y ahí estamos todos y todas involucrados, no solo los papás y la familia o la educación en los coles, que no estamos hablando de institutos donde ya interviene. La sensibilización está antes. Entonces, esto sí que es importante. Y esto es lo que hay que tratar, porque es mucho más complejo. Entonces, aquí pensad que las personas que estamos aquí es un grupo reducido, concienciada. Pero ¿qué hay fuera? Y bueno, esto es muy amplio, pero como me han pedido, muchísimas gracias. Gracias. Hola. Vamos a dar paso a una pregunta más, pero ya está, porque es que si no, no podemos avanzar, ¿vale? Hola, soy Andrea Fuentes, psicóloga forense de la Fundación Márgenes y Vínculos, que llevo el programa que ya mañana mi compañera y yo hablaremos un poquito. Pero yo quería hacer una reflexión en torno a la prevención, porque también la Fundación tiene un programa que se llama Mi Cuerpo un Tesoro, que es bastante conocido, lleva muchos años aquí en Campo de Gibraltar y ya salimos de la provincia y todo. Siempre ponemos el ojo en la prevención, pero tenemos que tener claro que son los agresores sexuales donde debería hacer el especial hincapié, porque la prevención ayuda mucho. Ayuda a que quizás si a un menor, a una niña, a un niño, a un adolescente le sucede esto, va a pedir ayuda inmediatamente, pero no va a prevenir que le pase. No sé si entienden, me puedo explicar con la idea. Entonces, poner mucho ojo en la prevención que es necesaria es seguir señalando al niño o la niña porque no se pudo cuidar de haber sufrido una violencia sexual infantil. Entonces, es importante, pero por mucha prevención, el ojo tiene que ser puesto en los verdaderos agresores sexuales, en este caso. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. Lo que ayuda a la Totalmente prevención de es que a un acuerdo. niño o una niña que le haya pasado pida ayuda inmediatamente porque van a estar tanto la familia, el sistema educativo, sanidad y justicia, y ya luego nosotros sí tenemos que intervenir como última instancia para poder ayudarlos, pero siempre es que los niños pidan ayuda. Y desde pequeñito hablar de todo con los niños, porque no puedo esperar que si yo a un niño o una niña ha sufrido violencia sexual y nunca ha habido una comunicación afectiva ni efectiva en la familia, el niño o la niña pueda pedir ayuda. Eso quería decir solamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdonad que os corte, pero como empecemos con los debates Victoria. en la primera ponencia... Victoria, me gustaría dar lugar a la gente que está online y hacer Ok. una breve pregunta. Esmeralda, preguntan desde el online, dice, quería preguntar a qué edad es recomendable hablarle de sexualidad. Desde pequeños, pero adaptando un poco adaptando las palabras a ese niño, ¿no? Porque al final somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces es importante, desde que vayan teniendo esas necesidades, desde pequeños hablar, pero no de temas sexuales más específicos. Es que no sé si me estoy explicando muy bien. Sí. Vale, y hay otra persona, Alicia, que ha preguntado, ¿la reparación y recuperación es mejor si se verbaliza antes? Claro que sí, evidentemente. Cualquier peso que estemos pasando de gestionar emociones o emociones reprimidas, cuanto antes se hablen, antes le damos salida y podemos prevenir. Y, bueno, más que prevenir, podemos ayudar a esa persona y tratar, sobre todo, integrar. Cuanto antes se hable, antes van a poder integrar esas personas ese tipo de abuso para llegar a resolverlo, ¿no? Aquí también pone, yo quería preguntar qué medidas se van a tomar en cuanto a la deficiencia de coordinación con los servicios de salud. Me encantaría saberlo a mí también.
La verdad que no sé qué medidas se están tomando. Al final nosotros como asociación lo que estamos haciendo es intentar visibilizar y sensibilizar a la sociedad, poniendo nuestro granito de arena, pues asistiendo en conferencias a través de redes, pero es cierto que todavía hay mucho trabajo por hacer, como han dicho las compañeras, ¿no? Desde todos los ámbitos, no solo con el de la familia o el de la educación, sobre todo desde el tema de arriba, los que vienen de arriba, que destinen dinero o cosas para formar y recursos, sí. Perdón, soy trabajadora social en salud y sí me gustaría señalar, por lo menos, que en otro momento se dé el espacio para hablarlo, pero sí hay un protocolo de atención a menores con problemas de violencia sexual. Solamente decir eso. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar por cerrada la ronda de intervenciones y preguntas. Al fin y al cabo es una temática muy interesante, van a seguir saliendo, pero esperemos también que a lo largo de las jornadas de hoy y de mañana, porque también esto se va a comentar y estas dudas van a también ser solventadas. A mí me violaron cuando tenía 5 años. Mi primo, que tendría unos 18 años o así, me sentaba en su regazo y me llevaba a la habitación, cerraba la puerta, ponía la música alta y un día reunió valor, me desnudó e intentó penetrarme. Me hizo mucho daño. Yo empecé a llorar. Recuerdo que él me decía, no digas nada, no se lo cuentes a nadie. Y llamé a mi madre, mamá, ven. Me acuerdo que le dije, mamá, ven, pero que no venga papá. Tenía miedo de que me castigasen, ¿no? Bueno, a continuación, la segunda ponencia está a cargo de Maraya González Gil y Sara Fernández Gómez. Se titula La violencia sexual desde el área de la educación dentro de nuestra entidad, de la Asociación Victoria Kent. Maraya es trabajadora social con formación en igualdad